Perfecto, en este momento iniciamos la grabación de este último encuentro sincrónico. Muchas gracias a ustedes por estar en este último encuentro. Hoy tengo varias cositas para que demos por cerrado este ciclo, fue todo un proceso, seguramente maratónico para la mayoría, por todos pues, los contenidos que se tienen. Dentro de la última actividad evaluativa, ustedes la recibieron, eso lo califiqué fue anoche, y la retroalimentación. En términos generales, me pareció que se cumplieron los objetivos, algunas acciones de mejora y recomendaciones generales, se las plasmé ahí, bueno, y otras cositas por hacer. Con respecto a los que realizaron el reto de John the Ripper, pues a un grupo le funcionó. Digamos que a los dos grupos que lo hicieron les funcionó. A un grupo adivinó contraseñas y el otro grupo no adivinó contraseñas. ¿Qué pudo haber pasado? Entonces, ahí hay varias cosas. El por qué no pudo. Pueden ser muchas. Es muy probable que el Kali Linux que hayan utilizado ya haya estado instalado y haya tenido otro tipo de usuarios ahí creados. Entonces lo que hace la funcionalidad de John the Ripper es hacer una adivinación de cracking basado en fuerza bruta, o sea que él solo va adivinando las contraseñas, las va adivinando. Entonces si los primeros logins que él empieza a adivinar, la contraseña es muy difícil, él se queda ahí adivinándola hasta que diga no doy más y sigo con el siguiente. Y si los usuarios de prueba que se crearon obviamente quedan al final, hay muchos antes, pues entonces nunca va a llegar allá. Entonces la opción para adivinar las contraseñas normalmente son dos. La primera es utilizar una opción del tipo de llave de cifrado para que él vaya un poco más rápido y no tenga que adivinar qué llave de cifrado tiene. Y la segunda es hacer uso no de técnicas de fuerza bruta, sino por diccionario. Entonces ya es otra forma de crear un archivo con contraseñas y decirle a John the Ripper como parámetro cuál es el archivo de contraseñas y eso sale de manera muy rápida, muy rápida. Pero en términos generales me pareció pues que tanto las líneas bases de seguridad, temas de hardening, como el reto de los que lo realizaron estuvo pues bien y entre los parámetros. El último comentario pues ahí de las actividades evaluativas es cuando ustedes tengan la oportunidad de implementar esas líneas bases o generar lineamientos para las plataformas tecnológicas, el costo que implica la implementación. El hecho de que estemos en las áreas de seguridad, de riesgos, de fraude y todo eso, eso de una u otra manera nos obliga a que deberíamos de estar conscientes de el tipo de control que vamos a implementar, tener un retorno de la inversión o un balance entre qué tan costoso es implementar pues ese tipo de soluciones. Ese es más o menos el mensaje que hay ahí alrededor. No sé, con respecto a la retroalimentación de la actividad, ¿tienen alguna observación, muchachos? De mi parte no, profe, porque pues igual me puse a revisar el trabajo y efectivamente pues tuvimos algunos inconvenientes ahí, no fue completo, no estuvo a conformidad y pues es una oportunidad de mejora para el trabajo. Profe, y de parte mía, pues la verdad es que hemos estado tan embolatados con el otro trabajo que teníamos que yo pensaba revisar eso entre hoy y mañana que saliéramos, entonces no le he podido revisar bien lo de las recomendaciones suyas. Ok, perfecto. Igual, si tienen algo adicional por ahí, pues me lo hacen saber. De todas maneras, los que hicieron el reto de John the Ripper, eh, lo que hice fue sumar un punto 5 en la actividad número 2. Entonces lo van a ver reflejado en esa actividad, ese logro de ese objetivo que era opcional. Sí, profe, gracias. Ok, hagamos un pequeño resumen de lo que fue todo este tema, todo lo que vimos en términos de seguridad técnica. Eh, Muchas veces quisiéramos ver un poco más, pero bueno, es claro que el tiempo no nos alcanza.
Buenas noches, Luis Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches, profe y compañeros. Bien, gracias a Dios. Bueno, lo aprendido, el objetivo que teníamos planteado al inicio era buscar los mecanismos de cómo en las diferentes plataformas tecnológicas podíamos brindar elementos que aseguraran los diferentes servicios o que redujeran realmente los temas de ataques y los riesgos. Ese es como el objetivo global. Yo creo que de todo esto que estuvimos trabajando, desde lo administrativo hasta lo técnico, pasando por lo estratégico, que es la creación de las líneas bases, creo que cumplimos el objetivo. Mm, ya toca es afinar cómo implementar desde el punto de vista profesional en sus organizaciones, si así lo van a hacer, cómo coger plataforma por plataforma y hacerle pues todo ese proceso en modo prueba o en un laboratorio o qué sé yo, en alguno de esos elementos para no ir a afectar los elementos de producción. Vimos un poco de recuento en el elemento de competencia 1, temas de generalidades y conceptos de seguridad sobre las plataformas tecnológicas, el tema de requerimientos de seguridad, vimos algunas normas, en la teoría estaba el Common Criterial y bueno, varias cosas ahí que nos permiten de una u otra manera construir un checklist y de ese checklist pues sacar esas líneas bases que nos permita pues reducir esos niveles. Vimos algunas metodologías de análisis de vulnerabilidades, unas que están teóricamente, otras que yo les presentaba acá en los encuentros y cómo de una u otra manera pues se podía hacer uso de esas metodologías. Y se vieron todos los temas de requisitos de seguridad. Ahí en los temas de requisitos de seguridad es importante resaltar los temas de abuso en términos de pruebas y es normalmente las plataformas se prueban en qué va a funcionar. La pregunta que nos deberíamos de hacer desde seguridad es ¿y qué pasa si? ¿Cierto? ¿Y qué pasa si le meto los parámetros que realmente no son para ver cómo reacciona el sistema? Esos realmente son los casos de abuso que hay. Tenemos el elemento de competencia 2, que ya es la ejecución de los análisis de vulnerabilidades. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con una herramienta que es bastante práctica, que es Nexus. Aunque el reto de John the Ripper también, digámoslo así, es un gestor de vulnerabilidades, porque el hecho de que con el comando unchado nos podamos robar las contraseñas, eso quiere decir que tenemos una vulnerabilidad ahí. Y el hecho de que con John the Ripper también podamos quebrantar las contraseñas, obviamente tenemos unas vulnerabilidades asociado a qué tan robusto es nuestra política de seguridad asociada a las contraseñas independiente del sistema. Más o menos esa es la estrategia. Tuvimos todo un tema de implementación de controles de seguridad, vimos los temas de seguridad en profundidad y cómo de una u otra manera cada una de esas capas se puede empezar a desglosar dentro de una línea base, dentro de un documento de hardening, temas de verificación de controles que es el cierre de la vulnerabilidad, el cierre del riesgo y ya el tema después de los informes de cumplimiento que están muy asociados al mismo cierre de las vulnerabilidades. Otros temas que vimos alternos en estos encuentros, el tema de ethical hacking, vimos un poco de eso, los temas de seguridad en profundidad y las diferentes arquitecturas que hay dentro de los dispositivos, qué tenemos con respecto a WAD, IPS, IDS, firewall, ¿cierto? Todos esos elementos de seguridad que hacen parte de toda la infraestructura tecnológica. Vimos e hicimos un recuento de lo que son los manejos de incidentes de seguridad. Hicimos un demo pues de herramienta técnica y la última actividad que estaba muy enfocada al tema de hardening de plataformas. Este realmente fue todo el recuento, todos los temas que estaban estipulados desde lo técnico. Ahí podemos pues observar todo el mapa. Muchas cosas que hacer, seguramente algunas uno dice, bueno, me faltaron unas, me faltaron otras.
pero es importante tenerlas presentes si vamos a construir documentos de líneas bases de seguridad. Incluso si vemos este diagrama, ahí podríamos de una u otra manera mirar globalmente que hay muchos temas de lo que yo les había solicitado en la actividad 3. Temas de usuario, de parches, servicios, temas de backup, todo el tema de las políticas, permisos, privilegios, dependiendo si es un sistema operativo, una base de datos o una aplicación. Realmente ese trabajo final resumía prácticamente lo que era el contenido global de todo este módulo. Hola Gina, buenas noches, ¿cómo estás? Gina, ¿no está escuchando? Bueno, vamos a ver que de pronto no tenga problemas. Bueno, ese en resumidas cuentas, en términos de cierre de este ciclo, fueron todos los temas que abarcamos, algunos técnicos ya con su profundidad y otros obviamente muy a alto nivel que nos permiten de otra manera pues también tener ese nivel. Quería traerles un último tema, de revisarlo un poco rápido porque algunas de estas cosas son bastante profundas en su quehacer. El tema de gestión y monitoreo de eventos de seguridad. Dentro de los procesos de plataformas, de aseguramiento de plataformas, este nivel hace parte de muchas de las fases, o del cierre, o del inicio, o de una cantidad de cosas. Realmente es un nivel, digámoslo así, un poco más superior de los temas de seguridad, y es qué hacemos para, de una u otra manera, darnos cuenta que es lo que está sucediendo en la red. Ahí la respuesta es monitorearla, monitorear los eventos de seguridad, monitorear todos y cada uno de los servicios, de los puertos, de los protocolos, de las tecnologías, hacer una serie de eventos y de correlación, y eso nos va a dar un panorama. Es claro que el tema de monitoreo difícilmente lo hacemos porque hay muchos datos, porque hay mucha tecnología, poco tiempo, poco personal. Igual, el mensaje aquí desde el punto de vista de seguridad, y para ser bastante coherentes con toda la estrategia, es que debemos monitorear. El primer paso que tenemos para los temas de monitoreo y gestión es la definición del proceso mismo. O sea, cómo monitorear y qué monitorear. Entonces, al definir el proceso, lo que estamos definiendo es una estrategia tanto de captura de información, de procesamiento, como de respuesta. A quién le decimos, a quién le contamos, a quién contactamos, quién es el dueño, si pasa algo, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta del millón. Estamos viendo que nos están atacando, o que nos están haciendo un robo de información, o que se robaron, por ejemplo, las contraseñas, ejecutaron ese comandito, el unchado, y nos dimos cuenta. La pregunta es, ¿y qué hacemos? Porque como estamos monitoreando, entonces hay que mirar dentro del proceso de monitoreo cuál es la estrategia. Luego de eso, entonces tenemos la identificación de los activos, y esa identificación de los activos nos lleva a los primeros pasos de la gestión del riesgo, porque esos activos de información, una vez los clasifiquemos, pues nos vamos a dar cuenta de una u otra manera pues quién es el que va a tener la prioridad para poder hacer monitoreos, cualquiera que sea. Pero eso, ese es el objetivo, es saber la criticidad de los elementos, y dentro de esa criticidad pues saber a quién vamos a monitorear. Veo que se conectó José David. Hola José David, ¿nos estás escuchando? Sí, profe, sí, por acá estoy. Ok, perfecto. Bueno, hoy tenemos el quórum completo. Entonces, dentro de esta identificación de los activos, pues es importante hacer la clasificación.
El siguiente paso es un tema, digámoslo así, un poco difícil desde lo administrativo y desde lo técnico, y es la definición de las estrategias de los logs. Si voy a hacer un monitoreo, el tema de los logs es fundamental. Entonces aquí es, ¿qué voy a monitorear? Es el paso anterior. ¿Cómo lo voy a hacer? Tiene muchas premisas. Primero, que se pueda configurar en el sistema. Segundo, que el sistema, una vez configurado, realmente sí tenga la información que yo necesito. Porque muchas veces los logs o el proveedor te dice si lo puedo configurar, y cuando configura los logs, pues realmente no son los logs de seguridad que uno espera. Uno espera temas de intentos fallidos, intentos exitosos, modificaciones en registros, accesos no autorizados y ese tipo de cosas. Y aparte de eso, pues que la información sea amplia. ¿Quién lo hizo? Dirección IP, MAC, hora, momento, todo lo que esté ahí alrededor de ese tema. Entonces, dentro de la definición de las estrategias de logs, hay mucho que hay alrededor. Temas como, por ejemplo, la retención, que era una de las preguntas claves en la actividad número 3. ¿Cuál es la política de backup? ¿Cada cuánto va a respaldar? ¿Dónde lo va a respaldar? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuánto lo va a guardar? ¿Cómo va a ser la restitución de esa cinta o de ese medio de almacenamiento? ¿Cuál va a ser la rotación? ¿Cómo va a ser la recuperación? O sea, hay tantas cosas alrededor del backup que muchas veces dejamos de lado y simplemente mandamos eso o a una cinta o un sistema remoto SAN, NAS o CAS. Pero aquí, dentro de los temas de seguridad, pues esto es importante. Luego de eso, vamos a la configuración de los logs y los mecanismos de comunicación. Entonces configuramos, digamos que estamos en los niveles de networking y ahí configuramos lo que es syslog y SNMP. Bien, ahora, ¿cómo vamos a traernos esos logs? ¿Cuál es el mecanismo de comunicación para traernos esos logs? Entonces, que por una VPN, que por una regla de firewall, que yo me conecto directo, que voy a un almacenamiento, bueno, todo eso hay que definirlo. Y esa definición obviamente está asociado a una implementación. Dentro de todos estos temas comunicacionales está también el tema de ¿y a quién le informo si yo tengo una eventualidad de seguridad? ¿Cierto? Todo un plan de comunicación asociado a las eventualidades que pudiesen haber dentro de ese mismo proceso. Ese también es parte del objetivo. Ahora, hay que definir la implementación de un SIEM, un sistema que me permita recolectar los logs, hacer monitoreo y correlación de eventos. Ahora vemos un poquito de esto. Y está la activación y los procedimientos de atención a respuesta a incidentes. Lo mismo que les decía ahora. Cuando ocurre el evento, ¿qué hacemos? En el encuentro pasado les mostré una estrategia de manejo de incidentes de seguridad que es totalmente aplicable a este tema, de cuando identifico algo, pues eventualmente qué es lo que tengo que hacer yo dentro de todo ese proceso. Un poco más dentro de la definición del proceso de monitoreo, yo debo identificar las fuentes. ¿Quién es mi fuente de monitoreo? O sea, ¿de dónde vienen las alertas? ¿De dónde vienen la información para yo poder tomar alguna acción? Puede venir de un gestor o análisis de vulnerabilidades. Cuando yo obtengo la información de análisis de vulnerabilidades, pues eso es un tema de que yo digo, ok, en estas plataformas yo tengo estas vulnerabilidades. Entonces, yo seguramente tengo que estar monitoreando que esa vulnerabilidad pues no se vea afectada porque yo ya la identifiqué. Si tengo un mapa de riesgos, encontré una serie de riesgos altos, entonces tengo que estar muy pendiente de ese tema de monitoreo. Si tengo un monitoreo proactivo, o sea, tengo una herramienta que lo haga, o tengo manualmente otro tipo de fuentes. Los reportes de los usuarios, informes externos. ¿Qué tantos informes externos leemos?
qué tantos informes o listas de distribución nosotros estamos inscritos en términos de seguridad. Vemos los boletines de seguridad de los proveedores al menos. Entonces, todos esos informes externos hacen que de una u otra manera pues nosotros podamos definir un proceso de monitoreo y gestión de seguridad. Temas de alertas y listas de distribución. Desde el punto de vista de seguridad, yo los invito a que se inscriban en alertas de seguridad, alertas mundiales, alertas locales, qué sé yo, para estar enterados de qué está sucediendo en el mundo. Justo ahora sí creo que ahora salió una que más de 500.000 dispositivos están infectados con un malware porque bajaron una aplicación de Google Play. Y entonces es lo que uno dice, bueno, ya llegó esta notificación, ¿qué hago? No, mientras se calma el tema, pues yo no bajo nada de Google Play. Más o menos así funciona. Ya tengo las fuentes. Ahora hay que definir el proceso. Entonces hay que definir los procedimientos. Seguramente en el documento, en la actividad número 3, es claro que para los ingenieros es un poco duro escribir. Y ese documento era para escribir. Aquí toca volver a escribir. En el proceso, cuando lo estamos definiendo, hay que escribirlo. ¿Cómo va a ser la atención al incidente? El cómo va a ser es, llega la alerta y ¿qué hago? Intento solucionarla, se la paso a un amigo, se la paso a una área, ¿qué hago con ello? Si voy a tener un monitoreo continuo, este va a ser 7x24, va a ser 5x8, ¿cuál es la estrategia del monitoreo? Si voy a definir los contactos con las autoridades, de pronto estoy trabajando o en una infraestructura crítica o en una organización crítica o una organización que amerita tener este tipo de contactos, entonces hay que formalizarlos y saber para dónde tomar. Creación de reportes e informes, mejoramiento de los procesos, todo el tema de creación de nuevos procedimientos a medida que vaya surgiendo nuevos y nuevos monitoreos, porque uno arranca con unos monitoreos, digámoslo así, básicos, pues verificó que hay en la red, algunos sistemas operativos y un par de aplicaciones, pero a medida que uno va cogiendo la experiencia, pues quiere ampliar el rango de qué estoy monitoreando y ese es el paso que hay ahí, mejoramiento de los procesos. Contratación de pruebas. Hace parte de la definición del monitoreo. Si bien la fuente es el análisis de vulnerabilidades, aquí la pregunta es, ¿y quién ejecuta el análisis de vulnerabilidades? ¿Lo ejecutamos nosotros o lo contratamos? Si lo contratamos, pues dentro de los procesos mismos del monitoreo debería de tener la opción de invocar a ese proveedor que viene y nos hace la prueba. El proceso debe contemplar una ejecución de pruebas, posiblemente una administración de los equipos de seguridad, y el tema de control de fallas y problemas. Y dentro de la salida, como cualquier proceso, vamos a tener informes, alertas, las configuraciones o las reconfiguraciones de los sistemas. Si tenemos un ataque informático, es claro que hay que moverse de alguna manera. Temas de aceptación del riesgo si es el caso, atención de incidentes, hacer el retest de las soluciones. Entonces hago un análisis de vulnerabilidades, se supone que se deben corregir y una vez se corrigen yo tengo que volver a ejecutar la herramienta o las herramientas para verificar eso. Control de usuario, avisos a terceros. Si aquí configuré por ejemplo el contacto con los clientes, entonces aquí es la ejecución de ese contacto, entonces yo tengo que avisarle a ese tercero pues que tengo una dificultad. Dentro de gestión de activos de información, pues aquí no hay mucho que definir. Esto ya ustedes lo saben desde el tema de gestión de riesgos. Aquí el tema, digamos que adicional es la hoja de vida. Y es cómo levantar una hoja de vida y qué sistema de información tengo yo para levantar una hoja de vida de un activo. De resto, todo es exactamente lo mismo como la gestión de riesgos. Definición de responsables, clasificación, etiquetado, lo clasifico y de ahí simplemente defino cuáles activos de una u otra manera que se consideren críticos debería yo estar monitoreando. Ese es
como la estrategia. No sé si hay preguntas hasta el momento. Ok, perfecto. Temas de gestión de logs. Un poco lo que hablábamos. ¿Qué loguear? O sea, ¿a qué le activo los logs? ¿Dónde, cómo y cuándo? ¿Cada 8 horas? ¿Cada 12 horas? ¿Dónde los voy a guardar? Los van a ser locales, remotos, van a ser en línea, van a ser fuera de línea. ¿Cómo los voy a procesar yo? ¿Cómo los voy a guardar? ¿Cómo me voy a dar cuenta si tengo un proceso? Me toca definir esto. Hay una pregunta clave y es, ¿se pueden configurar? O sea, hacemos unas definiciones chéveres, pero vamos al sistema y no se puede configurar. Entonces hay que ser coherente con qué puedo configurar y qué necesito. Y de acuerdo a eso, pues yo debería de moverme dentro de los temas técnicos. Cantidad de logs por unidad de tiempo, eso depende de los sistemas. Hay unos sistemas que generan muchos logs, muchos. Hay otros que generan poquito. Entonces los que generan muchos hay que tener cuidado de qué le activo yo porque no, para que no vaya a tumbar pues los sistemas. El tema de backup y retención, lo mismo. Si voy a hacer eso en desarrollo, en pruebas, en producción, en cuál ambiente, y tengo que hacer la definición de lo que hay ahí alrededor. El tema de la restauración de los logs. Entonces yo los guardo y resulta que yo tengo un evento de seguridad. Pero entonces ese evento de seguridad yo tengo que ir a recuperar los logs porque fue un evento que venía pasando, digamos, hace 8 o 15 días. Entonces, ¿cómo va a ser la restauración del sistema? Va a ser online, es más costosa. Yo debo tener un sistema mirroring, un sistema de almacenamiento RAID, cualquiera de esos, en la medida en que yo pueda, pues, si lo tengo online, pues, ahí está listo. Si está apagado, o sea, yo tengo unas cintas o un sistema de almacenamiento, entonces ¿cuál es el proceso para levantar otra vez las cintas? Si está remoto, si es en un sitio alterno. O sea, yo en la restauración tengo que definir esos lineamientos y esas políticas. Lo mismo el tema de la retención. ¿Quién procesa los logs? ¿Cuánto tiempo los voy a guardar? Eso es una problemática porque obviamente eso está asociado a la cantidad de almacenamiento que necesite y el precio de eso. Entonces es muy probable que estemos muy animados y digamos, no, eso lo vamos a guardar 2 años. Pero cuando empieza a subir el costo y el presupuesto, eso a lo último llega a 1 o 2 meses a lo sumo. Entonces hay que ser coherente cuánto nos cuesta respaldar y guardar ese tipo de información. Temas de privacidad y seguridad, quién va a almacenar, cómo va a almacenar los logs, los van a comprimir, van a estar cifrados en una cinta, cómo va a ser el proceso de recuperación. Entonces, todo el tema de seguridad. Y hay que definir el proceso de recuperación. ¿Quién lo hace, cómo y cuándo? ¿Con la orden de quién? ¿Con el aval de quién? ¿Se tiene un elemento externo para hacer una copia y no alterar el original? Cosas como eso se debería de preguntar eso. ¿Sirven como evidencia digital ante un incidente de seguridad? Esa es otra pregunta interesante, porque nosotros podemos guardar muchos logs, pero no están bien guardados con los elementos que deben ser, y es muy probable que no nos sirva eventualmente para demostrar un incidente de seguridad. Entonces hay que considerar pues varias cosas ahí alrededor. En los temas de configuración, estos simplemente son recomendaciones globales de cómo se configuran los logs. Hay unos estándares y es que los logs cuando yo los recupere, pues debo estandarizarlos porque todos los sistemas generan logs de manera diferente. Tengo que definir si voy a ir por los logs, hago un get, o si el dispositivo hace un put, o sea, me los entrega a mí en el sistema de almacenamiento que hay. Si voy a utilizar el sistema estándar syslog, entonces hay que definir las políticas y los servidores de tipo syslog y si lo soporta.
O si voy a utilizar SNMP para obtener información, entonces también tengo que definir los MIPS, tengo que bajar los objetos OID y tengo que definir dentro del proceso y la estrategia pues cómo voy a monitorear y cómo voy a obtener información a través de este protocolo. Si estamos en sistemas Microsoft, entonces cómo voy a procesar el Event Viewer. Tengo una herramienta, tengo un agente, voy a utilizar qué para obtener los logs. O si voy a utilizar a nivel de networking, por ejemplo, los protocolos de tipo NetFlood o el OpenFlow. NetFlood es de Cisco, es propietario, y el otro es más una distribución abierta que me permite pues, obtener similares resultados. O si todo lo voy a hacer con agentes propietarios, o sea, yo voy a instalar una herramienta X, Y o Z y esa herramienta ese agentico voy y lo instalo en todas las máquinas. Y de ahí pues simplemente obtengo la información. En el tema de los archivos, y es cómo los voy a guardar, cómo voy a obtener la información. Una cosa es que yo obtenga los logs en línea y otra cosa es, por ejemplo, que cada 24 horas se cierre el log. ¿Yo cómo me lo voy a traer? Entonces tengo que hacerle un proceso a ese archivo. Tengo que sacarle un código hash para que si se modifique yo me pueda dar cuenta. Bueno, todo un proceso que hay ahí. En el tema de las bases de datos es muy crítico el tema, porque obviamente las bases de datos sufren mucho cuando se activan ese tipo de logs y auditorías, pero uno puede hacer unos procedimientos almacenados y otros elementos, al menos para iniciar, que te permitan monitorear las cosas. Procedimientos almacenados, por ejemplo, que todos los días a las 12 de la noche se ejecute y obtenga la información de todos los usuarios. Y ya yo sé que al otro día reviso a nivel de base de datos quiénes son los usuarios que existen. Yo sé que son una cantidad X de analistas, tantos usuarios de aplicación. Si hay más de esos, pues yo debería generar alertas. O buscar, por ejemplo, temas de intentos fallidos, exitosos y todo eso. Esta es, digamos, la estructura a nivel de base de datos, donde podría estar eventualmente los logs. En Oracle hay varias tablas. La más digamos útil es esta Pesosaudi, tiene mucha información de auditoría. Aquí está en MySQL, en Microsoft SQL, en MongoDB, todas tienen un archivo o tablas para los logs. Si estamos hablando de aplicación, cada servidor web pues tiene todo su proceso de logs, entonces ahí no hay problema con eso. Recuerda que el tema es si se puede activar. El poderse activar está asociado a dos cosas. Uno, que realmente exista la opción, y dos, que no se vaya a caer el sistema. Entonces, bajo esos dos parámetros uno tiene que empezar pues como a definir. Ahora, cuando yo hago una definición de eso, probablemente yo tenga la posibilidad de implementar un SIEM, un Security Information and Event Management. Esto es un tema bien interesante. Muchas organizaciones están intentando montar un tema de estos porque permite de manera centralizada gestionar y administrar los logs de seguridad. Vamos a hacer un recuento, pequeño recuento de lo que son los SIEM. Pues los SIEM vienen de dos siglas, el SIEM y el SEN. El primero es el Security Information Management y tiene tres funciones básicas: almacenar, análisis de datos y retención de datos. Y el otro concepto es el Security Event. Entonces, si yo tengo un almacenamiento y una gestión de datos, lo siguiente que sigue es, y yo cómo manipulo, obtengo la información de seguridad de esos datos que yo de una u otra manera lo estoy reteniendo. Entonces, aquí es donde se hace el monitoreo, se hace publicación de eventos, se hace un tema que se llama la correlación de eventos, reportes e información. Entonces, dentro del Security Event, yo obtengo la información asociada o muy asociada a los temas propios de seguridad que tengo almacenada. Entonces, los SIEM, los primeros, los de primera generación, pues venían muy básicos. Solamente venían hasta la capa 3 del modelo OSI, o sea, hasta a nivel de red. Recolectaban los logs de las redes, se podía hacer un análisis posterior
y eventualmente generaban alguna correlación, pero venían sin hacer ninguna correlación de eventos. Viene una segunda generación y ya puede de una u otra manera hacer correlación de eventos, pero puede recolectar también logs de las aplicaciones. Entonces ya se pueden conectar a múltiples aplicaciones, obtener la información. Viene con unas cosas que llaman los módulos forenses. Esos módulos forenses me permiten de una u otra manera pues los temas de incidentes de seguridad pues asegurarlos y saber cómo de qué está hecho el tema. Y los de última generación tienen más componentes. Los actuales tienen análisis de vulnerabilidades, tiene captura de tráfico en tiempo real, o sea, tiene todo el tema de sniffing. Puede validar en el mundo cómo están las amenazas y dependiendo de lo que va encontrando pues él va tomando algún comportamiento. Puede tener comportamiento de usuarios, entonces ya le están metiendo todo el tema de inteligencia basado en deep learning o machine learning y todo eso. Son bien interesantes. El tema es que son un poco costosos. Uno de los que normalmente se instala son las versiones free de los 100. El más conocido es OSINT. OSINT permite prácticamente todo esto y se puede instalar. Lo que pasa es que necesitamos pues una maquinita robusta. Profe, Alien Ball no. Alien Ball. Alien Ball es el mismo OSINT. Eso. Sí, son los mismos. Sí, señor, es el mismo. Es muy funcional, es muy funcional, trae cantidad de cosas y es bien interesante cuando usted empieza a montarle los logs y mirar el tema. El otro es Splunk, pero Splunk pues obviamente hay que pagar, a menos que se baje alguna versión por ahí free, que es muy limitada y que te permite obtener esos logs. A mí en particular no me gusta mucho Splunk para seguridad porque toca hacer las reglas casi que a mano. A menos que usted ya compre, tiene que comprar la licencia de seguridad que viene con muchas reglas de correlación, pero ya eso es otro tema. Y bueno, ya habrán otras herramientas por ahí que se pueden utilizar. Las funciones, recolección de datos, capturamos los datos de acuerdo a la funcionalidad, los normalizamos, porque como todos los sistemas pues generan datos de manera diferente en sus campos, la idea es normalizarlos, hacer una correlación, o sea, yo debo tener mínimo 2 fuentes para saber qué está sucediendo en el sistema. El tema de la correlación es fundamental en el sentido de que nos va a empezar a reducir lo que se llaman los falsos positivos. Si yo tengo una sola fuente, yo podría decir, ¿me están atacando o no? No lo sé, entonces yo tengo un 50% de decidir si me están atacando o no, pero cuando yo tengo 2 o más fuentes, ya yo tengo más certeza de que realmente vino un ataque, se consolidó en un servidor, pero pasó por un switch, pero también pasó por el firewall. Entonces hay más seguridad si al declarar pues el tema del incidente. Tiene un sistema de alertas en tiempo real. O sea que si llega un evento, eso va a generar una alerta, sea por correo, sea por cualquier tipo de mensajería, o en un panel que alguien esté visionando, que esté visualizando. Lo que pasa es que uno tiene que estar pendiente, claro está, del panel. Tiene reportes, uno puede generar reportes automáticos incluso. Le puede decir que todos los días a tal hora genera el reporte y eso te genera el reporte. Tiene una base de conocimiento. Pues como ellos tienen todos los eventos de esos dispositivos, pues entonces es más fácil a uno devolverse en el tiempo y buscar qué pasó. Tiene los módulos de análisis forense, en el caso tal de que se quiera ahondar un poco más en las investigaciones de qué, cómo y cuándo sucedió el evento. Y tiene unos temas de backup y retención. Estos sistemas normalmente tienen un almacenamiento entre 1 y 2 meses. Y ya ahí toca definir cuál es la política de retención y cómo se sigue moviendo pues uno en el tema. Pero vienen por defecto con algún sistema de almacenamiento. Tienen unos análisis inteligentes, le están metiendo mucho la ficha a todo el tema de APTs, Botnet y todo eso. Permite también el tema de cumplimiento, es fundamental. Y es
si yo voy a utilizar, por ejemplo, una norma, la PCI DSS, que es el ejemplo, este sistema, cuando empiece a revisar los logs y los monitoreos, va a empezar a validar de acuerdo a esas competencias de la PCI si estoy acorde o no con ese cumplimiento. Y hay otras normas que pueden dar cumplimiento. Y hay otros 100 que tienen un costo. Profe, Señor. qué pena. Qué pena que es que tocase un tema que me interesa porque en este momento yo soy el encargado de la gestión del CIEN. Bueno, es un proveedor, pues yo estoy encargado del proveedor del CIEN de la empresa y estamos apuntando también el año que viene a certificarnos en PCI. Entonces, ¿me puede redundar un poquitico más en ese tema? Claro, ve. Estos dispositivos, lo que son los 100, lo que son los WAF y los sistemas de prevención y detención de intrusos, dependiendo del proveedor, ellos vienen con unos sistemas de reportes que te ilustran de acuerdo a las configuraciones que se tienen si le da cumplimiento a varios de los ítems de temas de PCI DSS, por ejemplo. O por ejemplo, si estamos hablando de WAF, temas de OWASP. Entonces los dispositivos lo que hacen es recolectan la información y en la medida en que ellos tienen esa inteligencia de saber qué está sucediendo en la red, eso te da una visión si el control PCI DSS que se supone que debe estar implementado está funcionando como debe ser. Entonces estos sistemas, créeme que permiten darnos una visión bien importante y un apoyo fundamental cuando estamos en ese tipo de cosas. Entonces algunos 100 permiten eso, no todos porque hay unos que cuestan bastantico cuando se empiezan a aumentar los costos de licencia, pero hay algunos que sí te los permiten. Nosotros tenemos IBM. ¿Cuál? El de IBM, el Arsign o Curradar. Sí, el Curradar. Curradar. Es el que tenemos nosotros. Habría que mirar si Curradar tiene en sus módulos normas de cumplimiento, porque algunos no tienen PCI, pero sí tienen, por ejemplo, normas tipo NIS, tipo Sarbanes-Oxley y tipo SAC 70 y todas esas cosas. Habría que mirar dentro de la literatura con el mismo proveedor, decirle, venga, yo con este CIEM, cómo puedo validar los niveles de control de cumplimiento de una norma A, B o C, o dígame qué normas podría eventualmente darme un reporte de cumplimiento y ellos inmediatamente te lo sacan. Bueno, una consultica ahí en Google con Curradar, ellos ahí mismos sacan todos esos benchmarking, pero estas herramientas, créeme que son poderosas para eso. Gracias. Ok. El tema de Big Data es porque, pues obviamente hay mucha información ahí y como hay tanta información, muchos proveedores potencializan todo el concepto de lo que es Big Data, todo el concepto de cómo recupero y almaceno información y hacen toda una tarea pues alrededor del cuento de Big Data. No todos los proveedores lo hacen porque eso siempre cuesta bastante, entonces ya al mandarle ese costo a la solución pues no da la relación como tal, pero es bien interesante ese concepto de Big Data. Bueno, en general eso es lo que les tenía para contarles hoy, que eran dos cosas, más bien tres, el resumen de la actividad 3, el cierre de todo este módulo y la revisión de los objetivos y cómo íbamos cumpliendo los objetivos. Y este último temita que es bien interesante para el aseguramiento de plataformas, que es el tema de logs y monitoreo, que encaja mucho con los temas de incidentes de seguridad, cierre de ciclo de vulnerabilidades y líneas bases de seguridad, ¿cierto? Es todo una línea de ciclo en términos de seguridad, que es difícil hacerlo, es muy probable, pero si empezamos a hacer pinitos con estos temas, créeme que la seguridad empieza a fortalecerse y uno empieza a ver procesos muy interesantes con el cuento. Bueno, no sé si tienen preguntas al respecto, compañeros y compañera.
Bueno, por ahí algunos están copiando. Recuerden que las notas ya están disponibles con la respectiva retroalimentación. Los que hicieron, les recuerdo, los que hicieron el reto de John the Ripper, lo que hice fue ajustarle la nota de la actividad número 2. Entonces van a ver reflejado también en la actividad número 2 un poco más alta. Para que lo revisen. Si tienen alguna duda o algo, pues simplemente me cuentan y revisamos. Sí, yo tengo una duda, no pues yo con la nota, porque de todas maneras, pues digamos que usted nos organizó la patada con lo de John the Ripper y todo eso, ¿cierto? Pero sí con respecto a la observación que nos hizo del antivirus y de la arquitectura de Linux. Entonces Luis me decía, vea que tenemos que hacer la arquitectura de Linux y todo, yo le decía, yo Lucho, no, mira que normalmente la arquitectura, cuando uno la define a nivel de infraestructura, uno la define de manera global. No es los servidores de Windows se van por acá, los servidores de Linux se van por acá, sino que uno establece según el sistema de información que va a establecer o va a publicar en la compañía, cómo va a establecer la arquitectura. Y en este caso nosotros establecimos que los servidores, fuera Linux o fuera Windows, iban en un closure mensual a nivel de configuración y diario a nivel de data. Estaban conectados por medio de un bloqueo hacia una unidad de almacenamiento SAN, y esa era como la arquitectura que habíamos definido para digamos, los Windows y los Linux. Entonces nos preguntaba que dónde está la arquitectura de los Linux, eso por un lado, y la otra nos preguntaba que en el antivirus qué controles se hacían. Entonces nosotros le hemos colocado que normalmente uno establece a nivel de seguridad perimetral localmente en los equipos con una directiva, una política establecida por la consola antivirus, digamos si perdón, se me escapa la palabra, un control web, pues si es una política de navegación o si es una política de firewall, lo hacía directamente desde una política en la consola, desde una directiva. Era más que todo eso. Ok, sí, realmente las observaciones estaban muy asociadas a... en el documento debería estar claro todo ese tema. El tema de la arquitectura, lo dices y es claro, uno las arquitecturas las debe plasmar como bloques globales, y ya a nivel de topología yo hace una serie de arreglos de que debiera. El mensaje es que en el documento debería quedar clarito todo ese cuento. En el tema de los antivirus, listo, ¿y qué va a hacer el antivirus de red? Dígame algo, ¿qué va a hacer el antivirus en el Linux? ¿Qué va a hacer? ¿Cierto? Porque son diferentes capas que uno va abortando cuando empieza a definir ese tipo de elementos. Más que todo a eso estaba asociado el tema, es en la claridad, porque se supone que si es un documento de líneas bases, alguien lo debe entender. Pero si alguien lo lee, listo, entiendo, vale. ¿cierto? Y si alguien lo lee y le tiene que volver a preguntar, entonces el documento como que, bueno, no es tan entendible, porque uno lo que hace con el documento es pasarle a las áreas de operación, a las áreas de infraestructura, usted tiene que implementar esto. Ese es como el concepto y más que todo la observación. Listo, profe, gracias. Perfecto. Bueno, Gina nos pregunta, páginas para validar el tema de vulnerabilidades. La CVE es, digámoslo así, el sitio donde se reúnen todas, y ahí es donde uno tiene que estar chequeando de una u otra manera las vulnerabilidades que hay en el sistema. Hay otras páginas de hacking, por ejemplo, SonEdge, que es son-edge.org, que es donde se publican las páginas hackeadas. Entonces uno también podría entrar ahí y de pronto se lleva una sorpresita, que de pronto la página de uno esté por ahí. Pero realmente la fuente para vulnerabilidades, la CVE, es la más funcional y obviamente la que más trae vulnerabilidades. Bueno, compañeros, me resta es agradecerles por su participación, por estar tan activos y tan atentos a este módulo de seguridad. Yo sé que el tema de aseguramiento es un tanto difícil, pero bueno, ahí el tema es sortearlo y tener un poco más de conocimiento del tema. Espero que hayamos logrado todos los objetivos y hayamos aprendido un poquitico más de los temas de seguridad.
Muchas gracias a ustedes, muchachos. Damos por terminado este encuentro y damos por terminado este módulo de seguridad en infraestructuras tecnológicas. Voy a detener la